Juan Alfredo Ornelas, empezamos contigo. Bueno, primero quiero señalar que el gobierno federal ha ponderado, ha presumido un sistema de inteligencia y un sistema de seguridad pública al nivel de las mejores policías del mundo. Esto lo quiero empatar con el asunto de la operatividad de la delincuencia organizada. Vamos a imaginarnos cómo sucede un levantamiento y en qué termina. Ponen su retén o van de manera individual a levantar a las personas que con anterioridad han señalado, las llevan a una casa de seguridad donde las torturan, donde las mutilan, las echan en la camioneta, las empacan en bolsas de plástico negras, en algunos casos los van y los depositan. ¿Cuánto tiempo pueden tardar en bajar de una camioneta, de un tráiler? Los más de 50 y tantos muertos de la carretera que iba a Boca del Río en Veracruz, o los 49 que acaban de encontrar en Cadereyta. ¿Y nadie los vio? En cuestión, o sea, con cronómetro, y en cuestión de logística, y en cuestión de inteligencia de los servicios de seguridad pública de este país. O sea, ¿en dónde está la efectividad de uno de los mejores sistemas de inteligencia de este país y una de las mejores policías del mundo? ¿En dónde se encuentra? ¿Cuántos muertos tenemos y cuántas de estas acciones? ¿Cuánto tiempo tarda un camión o una camioneta en subir a un puente y bajar 7, 9 personas y colgarlos de uno por uno en un puente? Y ve al grano. ¿Qué respuesta le das a eso? Se quedaría en una pregunta: ¿dónde están las autoridades? ¿Cómo funcionan las autoridades en este país? O sea, ¿qué respuesta tienen para la sociedad real? No discursiva, no de... Erubiel, quiero escuchar tu punto de vista, rápidamente. Pues lo que tenemos es un esquema complejo de resultados variopintos, que por desgracia, independientemente del color del partido de origen de los presidentes, no se ha distinguido mucho. Por desgracia, en los últimos 40 años, en materia de seguridad, ha habido un esquema de acierto-error en las acciones gubernamentales. ¿Y le hubiera pasado lo mismo a cualquier partido? Yo creo que sí. Hay que recordar que la crisis de seguridad en este sentido se venía visorando antes del inicio de la presente administración, en el 2005, y las manifestaciones fueron hacia el norte con los operativos México Seguro, ¿no? ¿Ustedes están de acuerdo con esto? ¿Okay? Efectivamente, pero además es un sistema que no está bien planeado. El propio presidente Felipe Calderón, después de 2 años, confesó que no tenía un diagnóstico cuando asumió la presidencia. Que fue terrible, además, y lo dijo el mismo secretario de Seguridad Pública. Nosotros como ciudadanos escuchamos eso y no tenía un diagnóstico y aventó al ejército a la calle, pues es terrible. Terrible porque no hay todo un sistema planeado, estructurado. Ahora, se habla mucho también de la Plataforma México y yo quiero saber dónde está el registro de todos esos policías con huellas dactilares, con voz, con todo. Seguridad nacional. Y resulta que todos los días o cada semana nos presentan policías que están involucrados o que están coludidos con los secuestros. En principio no lo hay, y yo quisiera retomar este último dato precisamente para ejemplificar lo que estaba afirmando anteriormente. El Sistema Nacional de Seguridad Pública nace a mediados de los 90, en 1996, y uno de las metas principales así visibles y que se nos ofrecieron en ese momento era precisamente tener un registro nacional de todas las policías del país, precisamente para evitar este traslado. Y 20 años después no existe. Sigue igual, pero no solamente eso, pasaron 10 años de este sistema, se gastaron 300,000 millones de pesos y después nos dicen, no, vamos ahora a un nuevo modelo policial, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo y qué es lo que estamos presenciando? Los operadores, los diseñadores de estas políticas son los mismos de aquel fracaso de los 90, claro, ¿no? Claro. Y seguimos teniendo no solamente el mismo esquema, sino un escenario peor. A lo mejor, digo, ya como ciudadano inerme, no nos queda otra más que vamos a ver si ahora sí ya le pegan y empieza a ver resultados. Esa es otra cosa. Tanto ciudadanía como gobiernos estamos
presos y somos rehenes del cortoplacismo y no dejamos madurar las medidas institucionales. Queremos resultados rápidos. Y entonces el gobierno también es proclive a las acciones mediáticas, ¿no? A presentar resultados, y no tenemos, por ejemplo, el día de hoy nos pueden presumir de decomisos, nos pueden presumir de confiscaciones de armas, de drogas, de arrestos y de extradiciones de capos. Pero la red, como bien mencionaba la doctora hace rato, la red de complicidad que subsiste gracias o que subsiste por este esquema, no lo tenemos totalmente desarticulado. El descabezamiento de organizaciones es una metodología limitada. Que no sabemos si realmente ha dado los resultados que uno esperaría. Plataforma México fue objeto de auditoría por parte del Congreso e hizo observaciones terribles. Dice, hay totalmente opacidad, no hay transparencia y no está funcionando. Se está creando desde la AFI, desde Fox. Tenemos más de 10 años o 12 años creando una policía de élite de primer mundo y no podemos tenerla. Y el legado entonces del que nos habla el presidente, yo no quiero que sea una crítica al primer mandatario, pero me dice muchas cosas la declaración de esta semana. Él ve esta administración como un éxito y hay gente, y creo que ustedes aquí están para ilustrarnos un poquito, que lo cuestionan. ¿Ha sido un éxito? ¿Va a pasar a la historia como el presidente que con valor enfrentó a los criminales y que obtuvo resultados? Es pregunta. Definitivamente no. Yo creo que privan la corrupción, la impunidad y la simulación. Porque la simulación es lo que nos hace que creamos que las cosas están marchando y no marchan. Y sobre todo desmemoria. No es posible que un gobierno que se lanzó una guerra, que después se arrepintió de llamarla así, ¿no? A esta cruzada, 5 años después dice que va a establecer protocolos del uso de la fuerza del ejército, por ejemplo. 5 años después, cuando ya hubo una serie de abusos, crecieron, la doctora que estuvo en la CNDH tendrá los datos en la cabeza, crecieron exponencialmente las denuncias por violaciones de marinos y soldados a la población. Hay un dato terrible, los datos estadísticos de las ejecuciones en Ciudad Juárez en el 2007. Se dispararon con la presencia del ejército. En el 2008 se dispararon 20 veces. Estamos hablando de 150 hasta 3,000 y cacho. Ahora dicen que bajó, pero bajó con respecto de el pico más alto del año pasado, no con respecto de lo que era antes inicialmente. De que llegaran. Entonces estamos hablando de algo gravísimo. O sea, el legado, la herencia, es un país mucho más traumatizado, ¿no? Una tragedia humana que no solo afecta a los mexicanos, sino también a los migrantes, y provoca un desplazamiento del cual no hemos hablado. Es decir, también otra vez la desmemoria. Nos espantamos cuando nos dice una organización escandinava que son 160,000 desplazados, y no nos acordamos que Parametría el año pasado, a finales, dijo, son 1,600,000. Tenemos un minutito rápidamente. Y nos faltó otro punto también que es de vital importancia en la plática, que es el sistema penitenciario. Claro. No nos da el tiempo, tenemos que hacer una pausa. Regreso con conclusiones. Miren, no es otra cosa más que el señor Cronos, que usted lo conoce muy bien. El dios Cronos. El dios, claro que sí. Volvemos. Terrible por ahí, doctor. ¿Cómo ve?